Muy buenos días. Le damos a todos nuestros televidentes en el día de hoy que nos permiten nuevamente llegar hasta sus hogares a través de esta pantalla de televisión para nuevamente entrar en uno de los programas que estamos llevando a cabo cada semana aquí en Ve y Dile a las Iglesias a través de este prestigioso canal, el canal 21. Y en el día de hoy vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada, la necesidad de estar unidos al Señor y de que somos el templo de Cristo, somos miembros de su cuerpo, ya que este templo lo hizo el Señor en su propio cuerpo y a nosotros nos dio entrada para ser miembros de su cuerpo. Hoy vamos a leer un pasaje en el Evangelio según San Juan, muy conocido por usted, lo han leído bastante. Y vamos a tomar la reflexión de este pasaje. Y nos dice en el nombre de Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues dices tú: muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a reflexionar en este texto del verso 14 y el verso 1, 2 y 3. Y es este: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo en vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habían muchas moradas en la casa del Padre, porque la casa del Padre era el templo. Y en el templo habían muchas maneras de adorar a Dios. Estaban los fariseos,
estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos y tanta otra multitud de grupos que había, porque no era uno solo. El mayor de ellos y el más conservador eran los fariseos. Entonces, en esta casa que era el templo, habían muchas formas de adorar. Y cada forma era una morada. Y Jesús, cuando entra al templo, le dice, consigue a todos los mercaderes, consigue a todos los que cambiaban y vendían para los sacrificios. En otras palabras, consigue un comercio completo. Y tomando y haciéndose de un látigo, comenzó a voltear las mesas y a golpear con un látigo. Y le cita desde el Antiguo Testamento una cita que dice: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en guarida de ladrones. O sea, en otras palabras, en un antro, donde se hacían toda clase de negocios y ventajas, y donde se producía y se alteraba y se hacía toda clase de injusticia dentro de este comercio que estaba dentro del templo. Y en ese templo es donde Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué en la casa del Padre no había lugar para los seguidores de Jesús? Porque Jesús vino dándole término a unas cosas y dándole el principio a otras. Terminando con todos los ritualismos, con todos los ceremoniales materiales, y dándole principio a la adoración en el Espíritu. ¿Dónde está esto? Si usted se va al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y nos dirigimos en este capítulo 4 sobre una pregunta que le hace la mujer samaritana al encontrarse con Jesús en el pozo de Jacob. Y déjeme decirle que en este encuentro, la mujer samaritana encontró a Jesús que estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se había sentado así junto al pozo, y era la hora del mediodía. Entonces vino esta mujer para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Ya cambió la visión de la mujer. Pasó de verlo como a un judío a profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Está hablando del sistema de adoración. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar de adorar. Jesús le dijo a la mujer: creedme, la hora viene cuando ni en este monte, oiga la palabra, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La palabra ni en este monte ni en Jerusalén es un término de las cosas. Se acabó esto. Y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Por qué busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad? Jesús lo dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos pensaron: quizás alguno le habrá traído o le habrá dado comida. Pero él se refería, era el hacer la voluntad del Padre, que es el Espíritu. Dios es Espíritu. Y déjeme decirle que aquí se cambian todas las cosas. Dios no vino a buscar adoradores para llevarlo a un templo. Dios vino a buscar adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Y la única verdad que existe y existía hasta ese entonces es Jesús. Y esto nos lo dice el mismo Evangelio según San Juan. Y nos lo dice de esta manera. Capítulo 1 y el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
O sea que había que adorarle en espíritu y en la verdad, que es la palabra manifestada en carne. Porque Jesús era el Verbo manifestado en carne. Y que había llegado la hora de que todo el que iba a adorar a Dios tenía que hacerlo en el espíritu por medio de la palabra, o sea, por medio de Jesucristo, que es el Verbo. Por eso nos dice en San Juan 14, cuando nos dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Ustedes creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está diciendo? Para que donde está el Espíritu, ustedes también entren a adorarle en espíritu y en verdad. Y él había dicho, yo y el Padre una cosa somos. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos en Aquí, ve y dile a las iglesias. Una vez más estamos de vuelta en Aquí, ve y dile a las iglesias. Estimado amigo, estábamos hablando de la casa del Padre. Jesús dijo de la casa del Padre, la casa de mi Padre, casa de oración es. Y vosotros la habéis convertido en guarida, en antro, ¿no? En comercio, en casa de ladrones, de estafadores. Así se los dijo. Y es cuando saca el látigo y les volteó las mesas. Pero en ese lugar no estaba el lugar para los adoradores del Espíritu a Dios. Y dice, voy pues a preparar el lugar. ¿A quiénes? A los que adoran en el Espíritu. A los que adoran en la verdad, porque Él es la verdad. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Note que Él no dijo, para que donde ustedes estén, yo también voy a estar. No, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, les está invitando es a venir a Él, a adentrar a la verdad que es Él. Y les dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, mucho menos podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie entra al Espíritu, sino por mí. Porque si se va a adorar al Espíritu, tienen que entrar por mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente eso, digo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Así que si necesitaban conseguir al Espíritu, ese Espíritu estaba en Él. Y le dice de esta manera, si me conocieses a mí, que conocieses a mi Padre, a mí me conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe,
el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, que mora en mí, que vive en mí, Él hace las obras. En otras palabras, Él está diciendo, yo soy el templo, yo soy el lugar. ¿Quieren conseguir al Padre? ¿Quieren conseguir al Espíritu? Tienen que entrar por mí. Y esta entrada por Él, que nos está invitando es a entrar al Espíritu. Y esta entrada por Él es la que nos dice la palabra en el libro de Efesios. Y nos vamos al libro de Efesios y conseguimos en esta palabra que nos dice de esta manera. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En primera de Timoteo, capítulo 3 y el verso 15, Pablo le aconseja a Timoteo diciéndole estas palabras. Capítulo 3 de primera de Timoteo y el verso 15. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Óigame muy bien, que es la iglesia del Dios viviente, o donde Dios vive, columna y baluarte de la verdad. O sea que nos está invitando a entrar a Cristo, porque Él es el templo del Espíritu. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Hoy en día, Dios nos está diciendo que Él nos preparó una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y que aquí nosotros somos peregrinos, somos transeúntes, que aquí estamos de paso, y que la adoración a Dios es en el Espíritu, pero el hombre no ha querido obedecer a Dios. Cada que el hombre quiere hablar de Dios, lo primero que hace es comprar un terreno, construir un templo y decir esta es la casa de Dios. Dios diciéndole que aquí no tenemos nada, que nuestra morada y nuestra ciudadanía está en los cielos, y el hombre haciéndole casa a Dios en la tierra. Como no obedece a Dios, todas las casas que el hombre le hace a Dios aquí en la tierra se convierten en mercaderías, en comercios, en explotación. Y cada persona que entra a un templo de estos terrenal no es un alma para el cielo, es un número en la congregación. Como es un número, él tiene obligaciones. Está obligado a aportar para comprar el terreno, está obligado a aportar para construir el templo, está obligado a aportar para mantener la casa, está obligado a aportar para pintarla, para lavarla, pero ese no es el templo de Dios. Ese es el templo que el hombre se imaginó y lo fabricó y lo construyó y dijo que era para Dios, pero no es de Dios. Si usted va al lugar de registro, está registrado a nombre de una organización, asociación o razón social, pero no a nombre de Jesucristo. Por tanto, no es de Cristo. Por no ser de Cristo, usted entró en una mercadería y está obligado a llevar ofrendas, primicias, diezmos, de toda clase que le pidan ellos. Porque según ellos ese templo es de Dios. Pero si Dios no mandó a construir templos, porque Él ya construyó uno en su cuerpo.
y se llama el templo del Espíritu. Y en ese templo se le adora en espíritu y en verdad, que es la palabra Jesús. Y este Jesús trabaja es por medio de familias. Por eso siempre los creyentes se reunían era en casitas que pertenecían a alguien, pero allí se juntaban para adorar a Dios. Y nadie andaba reclamándole ofrendas, obligaciones a ninguno, sino que se les dice: sepan cómo deben conducirte, cómo deben de hablar, cómo deben de caminar, cómo deben de comportarse. Porque esta salvación es por gracia. Y todo lo que se convierte en comercio se convierte en mercadería. Y de esto le escribe Pablo a Timoteo en una de sus cartas. Vámonos a 1 de Timoteo. Y aquí le dice el apóstol a Timoteo de esta manera. Y vamos a leer el consejo que el apóstol le da. Dice de esta manera, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos últimos, algunos se apostatarán de la fe. ¿De dónde es que se retiran? De la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ah, pero usted no anda por fe. ¿No ve que usted dice que la casa de Dios queda en tal lugar y le da la dirección? Eso no es fe, eso lo está viendo usted. Dice: escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y déjeme decirle que le está hablando de que algunos se apostatarán, se irán, viendo las cosas de otra manera, con ganancias. Por ejemplo, cuando tú entras a un templo construido por el hombre, tú tienes allí un obrero. En otras palabras, la empresa eres tú y aquel te trabaja a ti. Y te pide el salario. Y te dice que la salvación es por gracia. Pero te dice que tienes que pagarle a través del diezmo, de la ofrenda, qué sé yo. Pero él está cobrando su trabajo. Y se apoya en una cosa: que el obrero es digno de su salario. Y también te dice esto: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Sí, eso es verdad. Que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar en todos los aspectos. Si es el poder y usted está predicando el evangelio, usted debe de depender del evangelio, no de los evangélicos. Los evangélicos son el sustantivo. Y si esos evangélicos se sustentan del poder de Dios, que es el evangelio, usted como pastor, ¿por qué no se sustenta de ese poder? Si el que tiene que dar ejemplo es usted. Y la palabra nos dice: considerad la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. ¿Pero qué fe es esta si me está cobrando? ¿Acaso él depende de Dios? No, depende de los creyentes. Y los está presionando para sacarles dinero. Entonces esa salvación no es gratis. Esa salvación es paga.
Eso de gracia ahí no existe. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros ni por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que algunos en estas congregaciones se sienten súper salvos, porque aportan más dinero que otros que no tienen. Y el que más dinero aporta es el más santo. Cuando una congregación es construida por el hombre, allí no hay unión, allí hay división. Y los dividen de esta manera. Ellos se paran en el púlpito y son los santos. Y los que están en las bancas son los que no tienen el Espíritu. Se parecen a los fariseos cuando decían: quítate tú porque yo soy más santo que tú. No te acerques a mí porque yo soy más santo. No. El que está en Cristo, todos fueron santificados, porque el que santifica es uno, y los que son santificados de uno son todos. La santidad no viene por lo que ve tu pastor, por lo que ve el anciano, porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿A que no es el anciano? ¿A que no es tu pastor? ¿A que no es la organización? Es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu, el que dio testimonio de Jesús diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora tú eres hijo en Cristo, y todos nosotros somos hijos en Cristo Jesús. Entonces quien tiene que dar testimonio de que yo soy el Hijo de Dios es el Espíritu. ¿A que no es tu pastor? ¿A que no es el anciano? Es el Espíritu. ¿Quieres saber si esto es verdad? Vámonos al libro de Romanos. Cuando nos vamos al libro de Romanos, conseguimos esta palabra. Busquemos el capítulo 8. Y aquí en este capítulo 8 nos dice de esta manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no tiene parte ni arte con él, porque este Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo, es la misma unción. Cristo significa ungido. Y es ungido por el Espíritu, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero hoy ese mismo Espíritu ha sido derramado sobre cada uno de los que han creído en Él. Como ha sido derramado sobre cada uno de los que han creído en Cristo, y todos estamos habitando en el cuerpo de Cristo, hemos recibido el Espíritu y tenemos el sello del Dios viviente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas por el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque el Espíritu es la vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, significa porque todos los que son enseñados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, o Padre mío, o mi Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta que todo esto es en el Espíritu? No es porque yo reparta alimentos,
no es porque yo le dé de comer a la gente. No, es porque le doctrine y le enseñe que Jesucristo es la vida. Y que la única manera de adorar en espíritu y en verdad es adorándole a través de mi espíritu en la verdad de la palabra. Y la verdad es Cristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero no es por ceremoniales, rituales, obras sociales y todo este poco de cosas que puedo hacer en la carne. Porque si yo alimento un poco de gente, le estoy dando de comer y lo que entra por la boca va a la letrina. ¿A que no lo lleva a la eternidad? Ellos se comen una sopa ahora, mañana tienen que desocupar el cuerpo y siguieron con hambre. Por eso Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Y habló fue, y a los pobres les es anunciado el evangelio, o sea, la buena noticia, para enriquecerlos ¿en qué? Cuando usted le anuncia el evangelio a un pobre, lo está enriqueciendo ¿en qué? Santiago nos dice: para enriquecernos, para que seamos ricos en la fe, en las promesas, en la esperanza, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que otros están esperando, nosotros lo tenemos por la fe. Si Cristo está en nosotros, como lo dice Colosenses, que esto es lo que tenemos que presentarle al hombre, que Cristo vino para hacernos morada en el Espíritu. Y Colosenses nos lo habla de esta manera. Vamos rápidamente al libro de Colosenses y aquí podemos observar estas palabras. Libro de Colosenses, y nos dice, capítulo 1. Mira el consejo que nos da el apóstol. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y qué más dice? De esta manera, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, o sea, en todos los miembros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando usted se mira en la carne se ve imperfecto, pero cuando lo uno al Espíritu, a Cristo, lo perfecciono en Cristo, porque Cristo es la perfección. Vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos en Ve y Dile a las iglesias. Nuevamente estamos con todos ustedes aquí en Ve y Dile a las iglesias. Y le estábamos hablando de la necesidad de permitir que Dios viviera en nuestra vida, de ser el templo del Espíritu, de ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué la mayoría de personas en un templo, de esos que hacen en la tierra, de esas que están reemplazando a Dios en la tierra, y donde la persona quiere demostrar que esa es la casa de Dios? Aunque el apóstol nos dio un consejo en el capítulo 17 del libro de los Hechos. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres. Y se refiere al hombre, así sea creyente. Usted no está para construirle un templo o una casa a Dios. Usted está para hacer la casa de Dios, para hacer el templo del Dios viviente y para que Dios more en la vida suya. O usted more en Cristo para que tenga vida. Este consejo nos lo da en el libro de los Hebreos. El escritor a los Hebreos nos está diciendo,
nos dice de esta manera, vamos a Hebreos, para que observemos este consejo. Y el escritor a los Hebreos nos dice de esta manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, note que el llamado es celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que tener en consideración? Al pastor, a la organización que hizo el templo, a la que tiene un montón de templos en Venezuela, en el mundo, y tiene su centro en Estados Unidos y rige a nivel mundial. No. A quien tenemos que considerar es a Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. Porque para tener una esperanza es porque se nos dio una promesa. Y esa promesa es que somos el templo del Dios viviente. Y que Dios vive en nosotros. Como Dios vive en nosotros, debemos respetar a Dios en nuestra vida. No creyendo que a Dios le adoramos, llevando ofrendas como si Él necesitase de algo. No. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me van a construir? Siendo Dios espíritu. ¿Cuál es el lugar donde lo retienen? Acostumbran tanto la gente a creer que esos templos en la tierra son la casa de Dios, que esos creyentes terminan gloriándose es en la organización, en la asociación y en la razón social y no en Cristo. ¿O no ha oído por allí algunos que dicen: yo soy pentecostal desde la cabeza a los pies? ¿Acaso pentecostal es sinónimo de salvación? ¿Acaso decir soy pentecostal me salva? ¿O me salvó Cristo? En vez de gloriarse en Cristo, como dice la palabra, y si alguno se gloríese en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y note, otros dicen: yo soy cuadrangular. A mucha honra. Menos mal que no es cristiano, que es cuadrado. Menos mal que no es cristiano. Otros dicen: yo soy adventista, él es del advenimiento, pero tampoco es cristiano. Él es de la ley. Él tiene un día como reposo. El sábado es su reposo, no es Cristo. Menos mal que no es cristiano. Otro puede decir: yo soy testigo de Jehová. Note que van a la razón social. La Biblia dice: el que se gloríese en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces las organizaciones, en vez de unir, lo que están es dividiendo, separando. Separan al hombre de Dios, lo envían por otro camino. Él se identifica en otro camino y no en Cristo.
Jesús dijo, yo soy el camino. Si Jesús es el camino, entonces usted debe gloriarse. Yo soy de Cristo. Yo soy nueva criatura en Cristo. Yo soy creado en Cristo. Soy salvo por la gracia de Cristo. ¿A que no lo dice así? A que tiene su razón social. Y esa razón social se dividen entre ellos. No se visitan entre ellos. No comulgan entre ellos. Porque están divididos. Y están divididos porque cada uno, para hacer su propia razón social, tuvo que tener un acta constitutiva. O una constitución de fe, que le llaman ellos. Y pusieron algunos textos de la Biblia según lo que creían y lo que iban a predicar, y eso es Dios para ellos. Cuando alguien se sale del acta constitutiva, se salió de Dios o lo corren de su grupo. Ya no pertenece a ellos. Pero en Cristo Jesús es al contrario. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque Él mismo dijo, y a los míos, ¿quién los arrebatará de mi mano? Pero aquellos se dan el lujo de expulsar, de votar y de mandar al infierno. No hay un alma que esté en el infierno porque no ha sido el juicio final. Y estos juzgan, matan y mandan al infierno a cualquiera que no pertenezca a su razón social. Hay una gran división, hay una separación y aún de Dios. Pasaron por encima de los apóstoles, que son los encargados de predicar el fundamento. No son sino 12 apóstoles, no son sino 12 tronos, no son sino 12 puertas. Y quienes se van a juzgar, las 12 tribus de Israel, son los 12 apóstoles. Pero hoy pasaron por encima y fabricaron más apóstoles. Hay más apóstoles, hay más profetas. Y nunca hablan de la vida. Estos profetas hablan de destrucción, de muerte, de condenación y de todo lo que lleva al infierno y nada de lo que salva. Porque la salvación es Jesucristo. Y usted debe aprender a decir como dice el apóstol Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de esta gloria y de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y mire todo lo que tiene que hacer un apóstol. Todo lo que tiene que hacer un evangelista, un pastor. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Anunciar y amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para usted perfeccionar un hombre en Cristo, tiene que unirlo a Cristo. Pero usted no lo está uniendo. Usted lo está dividiendo. Hoy Cristo, el Señor Jesucristo, para muchas razones sociales, se llenan la boca de decir que es una doctrina errada, que es doctrina de demonios. ¿Sabe lo que es una persona llamándole al Salvador demonio? Eso lo hicieron los judíos, demonio tiene, y todavía hay por ahí. Pero todo el que llama a Jesús demonio está parado en el Antiguo Testamento, está parado en la ley. Como está parado en la ley, él tiene un velo, no le deja ver la realidad, que el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y libertad significa redención. Somos redimidos de la maldición de la ley. Somos redimidos de todo lo que era imposible para nosotros. Ahora Dios nos hizo salvos por su gracia. Y gracia significa favor inmerecido. ¿Por qué yo le digo que si usted es un hombre que predica la palabra, es porque es un hombre que está sustentado en la palabra?
¿O no me va a decir que usted no le dice a los miembros, porque no es con ejército, porque no es con espada? Le está diciendo que las cosas no son con cosas materiales que se quitan, sino con el Espíritu. Y si es con el Espíritu, ¿por qué usted que es predicador no depende del Espíritu? ¿Por qué no le da ese ejemplo a los creyentes? ¿Por qué tiene la palabra como un comercio? Y todo el que comercia con la palabra de Dios no es salvo. Ni tiene nada que pedirle a Dios. Lo siento. Pero la única manera con que Dios pagó al que predica la palabra es con la eternidad. Y a los apóstoles los mandó de 2 en 2 y le dijo: no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven, porque el obrero es digno de su salario. Y cuando ellos regresaron les dijo: ¿les faltó algo? Y ellos le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vieron ese nombre tan grande, tan poderoso, que ellos dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: y ustedes se alegran de esto. Alegraos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Se da cuenta que él paga es con la eternidad? Entonces, ¿para qué pide dinero? ¿Para qué explota a los creyentes? Si usted no se puede llevar nada, por mucho que usted atesore. Ayer Jesús cargaba 12 apóstoles para predicar. Hoy los pastores cargan 12 guardaespaldas para que lo cubran de la muerte. ¿No dicen que son de fe? ¿Cuál es el miedo? Si dar la vida por Cristo es una honra. Los apóstoles dieron la vida por Cristo con honra. ¿Cuál es el miedo tuyo? Ah, es que tú no eres de fe, tú eres de dinero. Y el dinero es como una enfermedad, es una droga. Como cualquier droga. Y el que sufre esta enfermedad del dinero, es adicto al dinero, es capaz de matar, robar, destruir, jugar con el mismo Dios por causa del dinero. Imagínense, tan tremendo y contradictorio es esto, que han aparecido personas vendiendo parcelas en el cielo, porque nunca les han enseñado que lo de Dios es en el Espíritu. Ellos creen que todo es terrenal y se benefician de lo terrenal. Y todavía hay gente que cree que entre más dinero lleven a las congregaciones, más salvos, más cerca están del cielo. Critican la Iglesia Católica y resulta que ellos están en parejos uno con otro. La misma situación. Todo va en base de un ser muerto que está en una esfinge en cada billete. ¿Acaso la cara que hay ahí es de Dios? No, es de un muerto. Y Dios no es Dios de muertos. Ni con eso se honra a Dios. A Dios se honra es en el Espíritu, con tu propia vida, no con lo que posees. Por eso se dijo esta parábola. Había un hombre que había amontonado muchas cosechas y dijo: alma mía, repósate, porque muchas cosas has atesorado. Y una voz vino y le dice: necio, esta noche vendrán a pedir tu alma, y lo que has atesorado, ¿de quién quedará? Porque ¿qué ganará el hombre que ganare todo el mundo? Que ande en carros blindados, que tenga mansiones, que tenga todo y pierda su alma. ¿Y por qué pierda su alma? Porque él quiso ganar la vida aquí.
vivir bien aquí, aunque tuviera mala muerte. Y la mala muerte es morir fuera del Señor Jesucristo. Siga explotando a los creyentes y verá que usted no tiene de entrada al cielo. Estimado amigo, esta reflexión la hago porque para ser salvos lo único que usted tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero en el Espíritu. Y le dejo esta reflexión para la próxima semana. ¿A quién ve y dile a las iglesias? ¿Y sabía usted que la iglesia comienza por el pastor? Y Dios no le habla a los miembros, le hablas al pastor, porque del pastor depende la salvación de los otros. Y usted está perdiendo las almas. Dios les bendiga. Y hasta el próximo programa. En Aquí, ve y dile a las iglesias.